Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos 3. Vamos a hacer un pequeño resumen para ver lo que vimos en el capítulo 3, antes de arrancar este capítulo 4. Por ejemplo, el capítulo 3, 25 decía: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estamos viendo que acá Pablo está refiriendo que las personas que confiaron en la muerte de Jesús, en la obra redentora de Jesús, han recibido la justicia de Dios, dice. ¿Y cuál fue esa justicia? ¿De qué se trata esa justicia que han recibido por medio de la sangre de Jesús? ¿Cuál es esa justicia? Sus pecados pasados han sido borrados. Así está explicando. Eso es lo que yo creí. Al creer en Jesús, estoy creyendo que mis pecados pasados han sido borrados. Y ahora la pregunta ahí, nuestros pecados presentes y futuros, según la Biblia, hijitos, yo escribo estas cosas para que no pequéis, dice el apóstol Juan. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice ahí? Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Entonces Él quedó como nuestro defensor. Como Él fue el que nos redimió, como Él fue el que nos compró, Él quedó entonces como garantía nuestra. ¿Y qué significa eso? Si Él es mi garantía, quiere decir que yo, como Cristo es mi garantía, que venga, así yo tengo que vivir. No, al contrario. Pero como tenemos todavía naturaleza humana, estamos viviendo todavía esta carne, corremos el riesgo de estar viviendo constantemente bajo transgresiones. Y eso es algo que nadie puede decir que no hacen. Por eso está explicando estas cosas el apóstol Pablo. Y versículo 26 dice: con la mira de manifestar en el tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esta era la promesa que se había dado ya en tiempos pasados, de que iba a venir un tiempo en que alguien nos iba a resucitar, nos iba a redimir, que nos iba a dar la salvación. Eso estaba escrito en los profetas, y este era el tiempo, y este era el justo. ¿Por qué significa justo? La persona que vivió conforme a lo que está escrito en la Biblia. Este fue Jesús. Nosotros creímos entonces en Él, entonces por eso recibimos su obra. Después 27. ¿Dónde pues está la jactancia, el orgullo? Ya vimos que todas las personas, por la ley, ellos no pueden jactarse porque todos han transgredido la ley. O sea, todos necesitan de la fe en Jesús, todos necesitan de un redentor, todos necesitan de alguien que muera por sus pecados. ¿Es así o no es así? Todo. ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? Dice, ya se desaparece. Ahora vamos a sacar todo nuestro orgullo, ese yo soy mejor que otro, yo soy más especial que otro. Vamos a dejar eso, pero acá pregunta, ¿por cuál ley? Hay dos leyes entonces. Hay una, yo por la ley de Masea Torah, por las obras de la ley, por las interpretaciones rabínicas, por mi cumplimiento de la escritura. ¿Por eso puedo decir que soy justo, que soy justificado? No es. Por eso no. Por las de las obras, dice, no, sino por la ley de la fe. ¿Y cuál es la ley de la fe? Concluimos pues que el hombre no es justificado por fe, que el hombre es justificado, por fe sin las obras de la ley. Esto hay que entender muy bien, que la conclusión a lo que llega el apóstol Pablo en todo lo que ha explicado es que el hombre puede quedar limpio por la fe, pero no en sus obras, sino en lo que Jesús ha hecho, en la obra que Jesús ha preparado para nosotros. Ahora, lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús ha preparado, ¿está escrito en la ley? Sí, está escrito. Por eso en Hebreos capítulo 1 dice que la ley era la sombra de los bienes venideros. ¿A qué ley se refiere? A la ley de los sacrificios. Todos los sacrificios que hicieron los israelitas en el pasado era sombra de ¿quién? Era sombra de Jesús. En libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿a quién constantemente estamos encontrando haciendo su obra redentora? Al Mesías. Estamos encontrando en el sacrificio que hizo Abraham con Isaac. Estamos encontrando también en la serpiente de bronce. Estamos encontrando en la vida de José.
En todas partes encontramos la obra redentora del Mesías. Entonces, cuando yo creo, por eso dice, cuando yo tengo fe en la palabra, en la ley de la fe, dice, en la ley de la fe quiere decir en la ley escrita, entonces soy justificado. Tengo una justificación. Cuando yo creo en la ley de las obras, ¿qué es la ley de las obras? Lo que la gente interpretó. La gente te dice, no, vos tenés que hacer estas cosas para ser salvo. Tenés que vivir de esta manera para ser salvo. En eso entonces no voy a ser justificado. Porque voy a salir de lo que está escrito. A eso se está refiriendo. Leamos otra vez el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Fe en qué? En la escritura, en la palabra, en los 5 libros, en los profetas. Sin las obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Lo que el hombre cree que es la ley. Lo que el hombre cree que tiene que hacer para ser justo delante de Dios. Lo que él cree, pero no dice la escritura. Eso es la obra de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Por qué dice esto? Porque los judíos creen que por su obra o por su manera de vivir, ellos van a ser salvos y ellos tienen al Dios verdadero. Y que los gentiles están fuera. Pablo está preguntando, ¿ustedes son los únicos que tienen, el Dios es solamente su Dios de ustedes los judíos nada más? No, también Él es Dios de los gentiles. ¿Y cómo dice Pablo que los judíos pueden ser justos delante de Dios? Por creer lo que está escrito. ¿Y cómo los gentiles entonces también van a ser justos delante de Dios? De la misma manera, por creer lo que está escrito. ¿Qué dice ahí? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe. ¿Qué es la fe? Creer en lo que está escrito, creer en los 5 libros de Moisés. Que en los 5 libros de Moisés encontramos también la obra redentora del Mesías, la obra redentora de Jesús. Así que decir que yo creo en la ley es no creer en Jesús es falso. Decir que yo creo en la ley es no creer en la sangre derramada de Jesús en la cruz es totalmente falso. Y vemos nosotros que los judíos, hasta actuales, creen en la ley, pero no creen en Jesús. Entonces, ¿por qué ellos no creen en Jesús? Porque la verdad no están creyendo en la ley entonces. Están creyendo en las interpretaciones que se le ha dado a la ley. Entonces, en las interpretaciones que dan los rabinos, ¿a quién le extraen, a quién le sacan? A la obra redentora de Jesús. Actualmente todavía el judaísmo cree que a través de sus obras ellos van a ser salvos. Ellos no creen que necesitan un redentor. Si nosotros vemos en la Biblia, siempre ellos tuvieron un redentor, ¿no? Alguien que se puso delante de ellos. ¿Se acuerdan de cuando el pueblo estaba debajo en el Sinaí y Moisés se presenta ante ellos? Vamos a leer esa parte para recordar que este es un resumen. Éxodo 32. Fíjense lo que ocurrió acá. Y esto es muy importante entender. Éxodo 32. El pueblo había transgredido la ley de Dios adorando un becerro de oro. Dios dice a Moisés, voy a destruir a este pueblo porque me han irritado y voy a hacer de tu vida otro, contigo voy a comenzar otra nación. Moisés le dice, por favor Dios, no hagas eso. La gente va a murmurar. Además, tú le prometiste a Abraham, Isaac y Jacob que llevaría a esta descendencia y le daría grandes bendiciones. No hagas esas cosas. Así le habla Moisés. Después Moisés sube delante de Dios y miren lo que ocurre. El versículo 30. 32, 30. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. ¿Qué es pecado? Transgredir la ley de Dios. Justamente, ¿qué pecado ellos habían cometido? Habían hecho un becerro de oro y habían dicho que ese era su Dios. Uno de los primeros mandamientos ya ellos habían quebrantado. Dice, pero yo subiré. Fíjense lo que dice aquí. Yo subiré ahora al Señor, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. ¿Se acuerdan que cuando estaba Jesús en la cruz, qué decía cuando veía ahí al pueblo corrompido, ahí al pueblo murmurando sobre él? ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Mátalos, destrúyelos, extermínalos. Véngate de mí, Señor. Así dijo Jesús.
perdónalo, dijo. Este pueblo es ignorante, perdónalo. Él estaba siendo intercesor por esa gente, perdónalos. Por más que Jesús estaba pidiendo el perdón para ellos, ¿cómo podían ellos recibir ese perdón? Si la aceptaban. ¿Cómo podían aceptar ellos ese perdón? Cuando podían darse cuenta que lo que habían hecho estaba mal. Y vemos nosotros que cuando Pedro empezó a compartirles la palabra, ellos se dieron cuenta, ¿o no? Hicimos mal haber entregado a Jesús. Se compungieron de corazones. ¿Qué haremos? Y ahí Pedro le dijo que tenían que hacer. Ahí ellos recibieron ese perdón. Pero Dios le estaba perdonando a todos ellos. Pero si ellos no reciben ese perdón, ¿cómo puede valer en sus corazones? Y miren lo que ocurre acá. 31. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: te ruego pues a este pueblo que ha cometido un gran pecado, aunque se hicieron dioses de oro, dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué está diciendo Moisés? Bórrame. O sea, él está agarrando la culpa del pueblo, ¿o no? ¿A quién se le tiene que borrar del libro que Dios ha escrito? ¿A quién se le tiene que borrar? Al culpable, al que es culpable. Pero Moisés está diciendo: bórrame a mí también de tu libro. ¿Qué quiere decir eso? Está cargando la culpa de ellos. Es un símbolo. Pero Moisés no podía cargar la culpa de ellos, ¿no? Pero está usándose como símbolo, como tipificando lo que un día iba a ser el verdadero profeta. Recuerden que Moisés dijo: profeta os levantará el Señor como a mí, a él oiréis, en todos los que diga. Y el que no oyere lo que él dijere, será desarraigado, dice. Se refería a Jesucristo. ¿Qué dice? Que le respondió Dios. Y el Señor respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿A quién le va a quitar Dios de su libro? Al que peque contra él. No te preocupes, Moisés. Tranquilo. La persona que se oponga a mí. Atiendan muy bien que pecar contra Dios es oponerse a Dios. Es directamente rebelarse contra él. No es simplemente que, bueno, yo ayer cometí un pecado, me equivoqué de algo, pero después me doy cuenta que eso está mal delante de Dios. Reconozco que estoy mal delante de Dios. Eso no va a ser borrado. Es que directamente decide rebelarse contra Dios. Y eso ocurrió en la Biblia. Muchas veces Moisés le dijo: ustedes cuando se rebelan, no se están rebelando contra mí, contra Dios. ¿Qué dijo el pueblo? No me importa. Cuando ustedes están rechazando estas cosas, no me están rechazando a mí, le están rechazando a Dios. Por favor, entienda eso. Y si ustedes le rechazan a Dios, van a ser borrados de su libro. No me importa. Volvamos a Egipto. Entonces, así. Igual, hoy en día las personas, miren, la palabra que le estamos hablando no es mi palabra, no es mi escritura, es la palabra de Dios. Si ustedes la rechazan, no le están rechazando a hombre, a Dios le están rechazando. Entonces, esa persona va a ser borrado. Y ocurrió eso. Tuvo eso en ese. Bueno, volvamos a Romanos. Entonces, versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué es la fe? La confianza en la Escritura. Y en la Escritura está también la redención, la justificación, el perdón, la salvación. Todo está ahí. Si es que realmente quieren encontrar la vida eterna, profundizan la Escritura, dijo Jesús. Ustedes profundizan la Escritura y buscan la vida eterna en la Escritura, pero no me entienden, pero no me reconocen. ¿Leyeron a Moisés? ¿Por qué no entienden entonces mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi palabra? Ustedes no creen a Moisés. Moisés le va a acusar a ustedes. Moisés le va a decir: mentiroso, ustedes nunca me creyeron. Ustedes creyeron en sus rabinos, en sus tradiciones, en sus interpretaciones. En eso creyeron. No creyeron lo que yo escribí. Moisés le va a acusar así. Jesús le dijo a los judíos así. Luego por la fe. Acá está. Invalidamos la ley por la fe. Porque parece como que Pablo estuviera diciendo que la fe es aparte de la Escritura. Así la gente piensa. Porque los rabinos, los judíos creen que las interpretaciones que ellos han dado, eso salió de la Escritura. No sé si me están entendiendo. Cuando ellos, no, pero un ratito.
Todas las interpretaciones, está bien que nosotros creemos en nuestras interpretaciones, pero todas nuestras interpretaciones son revelaciones de la Escritura. Salieron de la Escritura, son inspiradas de la Escritura. Así ellos dicen. Por eso es sagrado. Entonces, por eso Pablo pregunta, luego, por la fe, porque aparentemente acá él está metiendo otra vez una interpretación, aparentemente. Entonces es como que la guerra ahora es con la interpretación del apóstol Pablo y la interpretación de los rabinos. Parece que esa es la batalla. Entonces ahora nosotros vamos a salir de la Escritura para creer en la interpretación del apóstol Pablo. La pregunta, lo que han hecho mucha gente, ¿no? Salieron de la Escritura y ¿cuál es su base ahora? Pablo dijo. ¿Ustedes han escuchado eso constantemente? Pablo dijo, pero Pablo dijo, pero Pablo dijo. ¿Y quién es Pablo para decir él? Él no puede cambiar nada. Entonces nosotros ahora, porque tenemos esta fe en Jesús, en el Mesías, que hemos sido justificados, que Él es nuestro Redentor, vamos a dejar de creer lo que dice la ley de Dios, los mandatos de Dios. Es como que vamos a sacar esta parte donde nos redime Dios del pecado, todos estos textos que son solamente para redimir, y el resto vamos a tirar a la basura. ¿Eso vamos a hacer? En ninguna manera. Nunca, jamás. Más bien, al haber entendido la redención, el rescate, el perdón del pecado, estamos confirmando que toda la ley es correcta. ¿Me entienden? Estamos confirmando que desde el principio hasta el fin es la palabra de Dios correcta. ¿Qué dice ahí? Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hacemos entender de que todo lo que está escrito es correcto. ¿Por qué? Porque en la misma ley hemos encontrado la salvación para nuestra alma. ¿Y eso quién habló también? ¿Quiénes hablaban también sobre esta redención? Los profetas. Ellos hablaban que si el pueblo pecaba iba a ser esparcido, pero si se arrepentía iba a ser rescatado, que Dios iba a tener misericordia de ellos. Ellos hablaban de un redentor, ellos hablaban de uno que iba a justificar, porque ellos entendieron el corazón, la esencia de la ley. Todo lo que los profetas hablaron se relacionaba con los 5 libros de Moisés. Por eso los profetas confirmaron la ley.
Jesús, mi gran Señor. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús.